Buenos días. Buenos días. Ya, ahora sí que ya muy calurosos días, ya está haciendo bastante calorcito. Muy bien, pues estamos aquí para comenzar un estudio nuevo y vamos a orar para pedir al Señor que tome el control del estudio. Señor, te agradecemos mucho porque podemos estar reunidos. Gracias, Padre, porque tú nos provees de la libertad y del tiempo para hacerlo. También el deseo de venir y edificarnos con tu palabra. Bendice, Señor, este estudio de la escuela dominical. Te lo ponemos en tus manos y ponemos en tus manos también nuestro corazón y nuestra mente. Te agradecemos por todo. Pedimos también bendigas la clase de los niños y bendigas el mensaje con Memo y las alabanzas que hemos de elevar a ti para tu gloria. Te agradecemos todo en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, vamos a comenzar un estudio nuevecito, ¿sí? Y ese es el de ¿qué es la iglesia? ¿Ok? Ahorita les explico de qué se va a tratar. Y nos estamos fundamentando en el texto de Efesios 1, 22 y 23 que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Dios hacia Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y fíjense que este versículo es bastante profundo, bueno, estos dos versículos. Y aquí nos habla de algo que Dios ya hizo. O sea, ya esto ya no es profecía, ya no es doctrina, es un hecho contundente. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién es la autoridad máxima? Cristo. Jesucristo tiene la autoridad máxima. El Padre no deja de ser Dios, pero le entregó la autoridad a su Hijo Jesucristo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál es la posición de Jesucristo con respecto de la iglesia? ¿La cabeza o Es la cabeza. Y algunas denominaciones pues lo tratan como si fuera la mano o el pie o el hombro, y la cabeza es el hombre. Pero aquí dice bien claro que la cabeza en la iglesia es Cristo. ¿Sí? Porque en el mundo es la autoridad. ¿Ok? Dice la cual. ¿Quién es la cual? la iglesia? La iglesia, dice, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ándale. ¿Qué significa eso? Le entregaron todo a él. Bueno, eso ya lo dijo arriba. Que nosotros somos de esa plenitud del Señor, como iglesia. A ver otra vez. O sea, dice, la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia. Ajá. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, o sea, la plenitud del Señor llena todo lo que es la iglesia. Ok. La plenitud significa el todo, lo completo, ¿sí? De aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Bueno, aquí más bien se habla la Trinidad. Bueno, O sea, la plenitud de Dios dice que todo lo llena en todo. O sea, la plenitud de Dios está presente en la iglesia. Y lo llena todo en todo porque, como vamos a ver más adelante, Cristo está en su iglesia, con su iglesia, ¿sí? Y se manifiesta a los hombres, ya no materialmente porque está sentado a la diestra del Padre, pero lo hace a través de la iglesia. Entonces, mientras Él anduvo en su carne aquí en el mundo, la gente veía a Dios
en la persona de Cristo. Ahora la gente ve a Dios a través de los creyentes. Y por eso es que es tan profundo este pasaje, porque hay veces que se nos olvida lo que es la iglesia. ¿Sí? Pensamos que es como un club cívico o social, que pues sí, nos juntamos a chacotear o a hacer vendimia, o a hacer asociaciones de negocios, o que le cuiden a los niños en lo que yo estoy allá cotorreando con mi comadre en el servicio o durante el mensaje, etc. Y no se considera la importancia de lo que realmente es e implica la iglesia. ¿Sí? Y como vamos a ver más adelante, es tan importante para Cristo que Él ha hecho muchas cosas por ella. Entonces, nosotros no deberíamos de verlo desde la óptica de los hombres, sino desde la óptica de Cristo. ¿Sí? Es como las mamás, ¿verdad? Que cuando les tocan a su hijo o a su hija, se apanteran, ¿verdad? Y les sale, pero lo salvaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es sangre de sus sangres. Porque para ella los más importantes son sus hijos. Bueno, para Cristo lo más importante es su iglesia. ¿Ok? Y entonces Cristo no se va a apanterar, pero hace todo lo necesario para que su iglesia se mantenga, se crezca y sea limpia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algún día en el futuro se va a casar con ella. ¿Ok? Vamos a ver, ahora sí le estoy poniendo aquí, introducción a la eclesiología, porque no estamos siendo totalmente exhaustivos, sino estamos viendo los puntos más importantes con respecto al estudio de la iglesia. ¿Y qué son esos temas importantes? Bueno, lo primero es, ¿qué es la iglesia? ¿Sí? Lo segundo es la singularidad de la iglesia. ¿Por qué es singular? Significa diferente a todo. ¿Sí? Principios y o patrones. ¿Qué significa esto? Bueno, el Nuevo Testamento nos muestra principios y metodologías. Entonces, ¿qué es importante? ¿El principio o el patrón? Principios, ¿no? O el patrón y el principio, o los dos. Lo vamos a ver en el tercer estudio. Las clases de gobiernos de la iglesia, el liderazgo calificado para la iglesia, las ordenanzas para la iglesia, la adoración de la iglesia y otros ministerios de la iglesia. Eso es todo lo que va a incluir el estudio de la eclesiología. Hay algunas cosas que son muy prácticas, hay otras que son pues bastante teoría, ¿sí? Pero la teoría es necesario conocerla para poder tener una práctica sana, ¿ok? Que al final de cuentas es lo que vamos a ver en principios o patrones, ¿ok? Entonces, si se fijan, o sea, estamos viendo todo lo que se requiere para el estudio de la eclesiología. Aunque yo estoy marcando aquí el currículum de la eclesiología, yo no sé si Memo quiera dar alguno de los temas. Entonces, si tú quieres dar alguno de los temas, be my guest. ¿Sale? Bueno, ya dijo que sí. Entremos. La importancia de la iglesia difícilmente puede ser suficientemente valorada. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista humano. Y acuérdense que nuestro criterio está formado por nuestro entorno social, nuestro entorno familiar, nuestra educación, y eso puede estar influenciado sobre todo
por el modelo del mundo. Entonces, no es bueno que nosotros valoremos a la iglesia desde el puro criterio humano. ¿Cuál es el buen criterio que deberíamos de utilizar? De poner aparte las cosas, o sea, no revolver. De acuerdísimo, pero ¿cuál debería de ser la plomada para... O sea, el círculo que todo lo llena, centro, luz. Y cerca la bala, Raúl. ¿Sí? El criterio que deberíamos utilizar es el de Cristo. Así como Cristo ve la iglesia y la valora, es como nosotros deberíamos de ver la iglesia y valorarla. Es la que Dios compró con la sangre de su propio Hijo. O sea, ese es el costo. Vamos a ver Hechos 20:28. Ay, espérenme un tantito. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, aquí nos está marcando exactamente, como dirían los ingenieros, la cota menor del valor de algo, y es la voluntad del Padre, la obra de Cristo y el costo que fue el de su sangre. Entonces, ¿qué hay más valioso que eso? Nada. La respuesta es nada, porque eso es la acción completa de Dios para la formación de la iglesia. ¿Ok? Y digamos, ¿qué es la iglesia? Calma, calma, todavía tenemos que avanzar. La que Cristo ama, sustenta y cuida. Vamos a ver ahí Efesios 5, 25, 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, por un lado vemos, ¿sí?, al Señor Jesucristo que ama y cuida a la iglesia, ¿sí? Y por otro lado vemos, ¿sí?, que esta es una obra continua. Entonces tenemos que concluir que realmente la iglesia es muy, muy importante para el Señor Jesucristo. ¿Tú amas a Cristo? Necesariamente tienes que amar a la iglesia. ¿Ok? Si no ocurre de esta manera, algo está ocurriendo en tu relación con el Señor Jesucristo. Puede ser que no hayas entendido este tema que la Biblia enseña, o puede ser que realmente no amas a Jesucristo como dices que lo amas. Y aún puede haber una tercera opción, que ni siquiera seas de Jesucristo. Y entonces ves a la iglesia como una comunidad social. Y no te importa si vas, si no vas, si trabajas en ella o no, si estás al tanto de su crecimiento, si estás participando en lo que Cristo está haciendo o no. O sea, ya ahí se abre un abanico de desviaciones muy, muy amplio. Por eso es importante que toquemos estos temas, porque la obra de Cristo
hoy en día es a través de la iglesia. Sí, No quiere avanzar, dice que no avanza, no, ya está ya. Y dice, siempre está hablando de la iglesia, la que un día Él se presentará a sí mismo santa y sin mancha en toda su gloria. Que dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y ustedes dirán, pues ¿esa dónde está para cambiarme a ella? un proceso. Exactamente, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la iglesia actual está conformada, ¿sí?, por un conjunto mixto de personas. Hay verdaderos creyentes consagrados al Señor, hay creyentes que son carnales y hay no creyentes. Y esa mezcla de personas impiden, ¿sí?, que se pueda mostrar como gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. ¿Ok? No la vamos a ver hasta después de ¿dónde? Después del tribunal de Cristo. Ya una vez que todas nuestras obras que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, en la iglesia, sean pasadas por fuego y sobrevivan solamente aquellas que son dignas para el Señor, entonces va a quedar la iglesia santa, pura, sin mancha, gloriosa. Y ahí es donde los ángeles y todos los testigos van a decir, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a mostrar realmente como Cristo está preparando a su iglesia. ¿Ok? Él quisiera recibirla desde siempre así, santa y sin mancha. Pero Él sabe que esto es un proceso. Y hay un momento en el cual Él la recibirá así. Y por eso está trabajando. Por eso está, la ama, la sustenta y la cuida. ¿Ok? Y el fin, la meta es el versículo 27. ¿Ok? Edificar su iglesia constituye la obra principal de Cristo en el mundo. Vamos a ver, actualmente, ¿se acuerdan que vimos los ministerios posteriores a su ascensión? Y que uno de esos ministerios era edificar su iglesia. Vamos ahí a Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ándale, este es un versículo muy controvertido. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Está hablando de quién? De la piedra, ¿no? De uno de sus discípulos. Está hablándole a él. Y aquí viene la controversia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre Pedro? Significa piedra, ¿no? Porque significa piedra. Y sí, era bien piedra, pero no. Exactamente. Aquí, para salir de dificultades, lo que tendríamos que hacer es, cuando un judío hablaba o oía hablar de la roca, ¿qué entendía? Hay mucho, es un estudio que tendríamos que tener, pero les resumo que lo que un judío entendía en base a los salmos y a los profetas
es que esa roca era Dios mismo. ¿Ok? Entonces, parafraseando un poquito las palabras del Señor, diría: yo también te digo que tú eres piedra, y sobre Dios mismo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, fíjense que aquí, cuando se expresan estas palabras, es una zona, ¿sí?, gris, en donde está terminando la dispensación de la ley y comenzará la dispensación de la gracia o de la iglesia, que le llaman algunos, ¿sí? Por eso es que aquí, cuando habla de iglesia, es todavía algo que va a ocurrir. Pero fíjense el tiempo verbal que está utilizando: edificaré mi iglesia. Pero ese edificaré es una acción continua, ¿sí? Algo que no ocurre en un instante, ¿sí?, y ya, sino que es continuo, es un futuro continuo, si lo pudiéramos llamar de alguna manera. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. El Señor lo está haciendo por su repartimiento de dones espirituales. O sea, la edificación de la iglesia lo hace a través de los dones que les da a los suyos. Vamos a ver qué dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones que Él concede es precisamente para edificar su iglesia. Entonces dice: de modo que el ejercicio de esos dones por parte de los creyentes nos une a lo que Cristo está haciendo hoy en día. Somos sus colaboradores. ¿Ok? Y eso es algo que nosotros debemos de entender, porque aquella persona que no entiende bien a bien su papel, más bien, no entiende bien a bien la iglesia y el papel de él o ella en la iglesia, hace que sean creyentes calientasillas, ¿okay?, gastalomos de Biblias. ¿Qué otra cosa? Superficialmente. Pues sí. O sea, cristianos nominales, ¿ok? O sea que no, realmente no hay ninguna diferencia entre un no creyente y un cristiano carnal. Puede ser que tenga la redención, pero es totalmente controlado por la carne. Puede ser que asista a una iglesia, traiga su Biblia de lomo dorado y lo que tú quieras y mandes, no falta los domingos, pero no es creyente, es un religioso. Entonces, por eso es que las iglesias están así, desbalanceadas. Algunas tienden totalmente a lo religioso, ¿sí?, a las obras, ¿sí?, y otras tienden a lo espiritual, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es lo que define la salud de una iglesia? Dedicarse de lleno, ¿no?, por completo. Dedicarse de lleno por completo. Híjole, pero yo ya tendría problemas con todo lo que acabamos de decir. ¿Otra vez, Pablo, tu pregunta? ¿Qué es lo que determina la salud espiritual de una iglesia? Algunos dicen, no, pues los números. El cumplimiento de tus labores, ¿no? El cumplimiento de lo que tú tienes, tus dones que Dios está repartiendo, ¿no? Ándale, cerca la bala, Raúl. Y finalmente es el hecho de poner a la práctica
No, como dice la Biblia, poner al servicio de la iglesia el don que Dios te ha dado, por los dones que Dios te ha dado. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, lo que determina la salud de una iglesia es lo que Cristo está haciendo en ella. El que no un creyente ponga al servicio de la iglesia el don, sino que ponga su vida al servicio de Cristo. Se deje utilizar por el Señor a través del Espíritu Santo. Eso es lo que determina la salud de una iglesia. Siempre va a haber creyentes carnales, sobre todo cuando acaban de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Siempre va a haber simpatizantes de la iglesia, gente que le gusta el ambiente, ¿verdad? Estar entre creyentes es bonito, tenemos que reconocer lo que es bonito. O sea, les gusta el ambiente, pero no son de Cristo. Y gente que realmente tiene la intención de servir al Señor, pero no sabe cómo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de sus iglesias es deficiente. El ejemplo de los líderes es deficiente. Y entonces no saben. Es gente inquieta que quiere trabajar, que quiere hacer algo, pero no sabe cómo. Y entonces vemos que el problema realmente en la salud de la iglesia son las personas. Y la salud es la obra de Cristo en esas personas. Es algo que tenemos que tener bien, bien claro, porque muchas veces, como personas que somos, bien fácil que le echamos la culpa a los demás. Y entonces, no, pues la culpa es del pastor. Ese pastor, ya sabes cómo es, o sea, no, pues los líderes, los ancianos, o sea, no saben. Tú sí sabes, no, pues yo tampoco sé. ¿Y quieres saber? No, así estoy bien. No, pues, no, o sea, el Señor, y como lo vamos a ver en el futuro, tiene exactamente establecido qué, quién, cómo debe de funcionar su iglesia. ¿Ok? Entonces, vámonos enterando. Aquí está escrito en la Escritura, todos los creyentes, ¿sí?, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos una Biblia que entendemos. Y si vemos que algo no está funcionando como viene allí, también tenemos boquita para hablarlo y decir, ¿sabes qué? La Biblia dice esto y tú estás haciendo esto, o tú no estás haciéndolo. Y entonces, no, pues es que me expulsan de la iglesia. Pues que te expulsen, esa iglesia no es para ti. Así de fácil. ¿Tienes miedo? No, en la iglesia no hay que tener miedo. Somos un cuerpo, somos familia. Si tienes miedo es que algo no está bien. Y si tú ves que no está bien, tienes que decirlo. La responsabilidad es del otro. ¿Ok? Y si tú, antes de decirlo, te evalúas a ti mismo y dices, es que pues yo no estoy haciendo esto, pues hazlo. Y vámonos adelante. Todo eso lo vamos a ver en el futuro, en el estudio más adelante. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra iglesia? Cuando tú hablas de la palabra iglesia con personas que no son cristianas, ¿en qué piensan? Está aquí en el centro, lo que está. Primero en un edificio, ¿verdad? Y después una estructura jerárquica cuya cabeza está en Roma. ¿Ok? ¿Sí? Y como vamos a ver después,
¿sí? El entendimiento de lo que es la iglesia varía de acuerdo a la corriente teológica que siga la denominación o religión, ¿sí? A la que pertenezcas. Y por eso es que estamos viendo el significado, o sea, estamos partiendo de lo más básico. Y lo vamos a ver pues en español, porque en inglés, como diría por ahí, yo no speak English. ¿Ok? La palabra con que se designa la iglesia se deriva de la palabra griega Kyriakón, que significa perteneciente al Señor. Yo sé que todos, sobre todo un demo dirían, oh, ¿que no es eclesía? Sí, sí es eclesía, pero eclesía se deriva de Kyriakón. Vamos a ver qué significa eso. Los únicos dos usos de la palabra en el Nuevo Testamento ocurren en 1 Corintios 11:20. Una es refiriéndose a la cena del Señor y en Apocalipsis 1:10, que se refiere al día del Señor. Vamos a ver esos textos. 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ay, ¿y luego en dónde está lo referente a la iglesia? Luis. No. Esto no es comer la cena del Señor. La palabra Kyriakón, ¿sí?, está en la cena del Señor, sobre todo en del Señor. O sea, la cena que pertenece al Señor. ¿Ok? Y en Apocalipsis 1:10, Día del Señor. sí, ya, es el mismo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ese del Señor es Kyriakón. Bueno, pues de ahí, de Kyriakón, se deriva la palabra eclesía. ¿Ok? Ahí, déjame quitar. La palabra llegó a ser usada para referirse a otras cosas como el lugar, las personas, la denominación o el país relacionados con el grupo que pertenecía al Señor. Sí, ahorita vamos a ver esto. En cuanto a la palabra iglesia que empleamos nosotros, es una adaptación castellana a la griega eclesía. Si se fijan, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Eclesía con iglesia. ¿Qué palabra hebrea se utiliza? La palabra hebrea Gaal, simplemente, bueno, más bien Gahal sería, simplemente significa una asamblea y usualmente se traduce eclesía en la Septuaginta. ¿Hay alguien que no sepa lo que es la Septuaginta? Cerca es 7, ¿no? Es 7. Es 70. Te hablan. Hola, te bendiga. La Septuaginta, ¿sí?, es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Y esa era la versión de la Biblia que utilizaban en Roma, en todo lo que era el mundo post ascensión del Señor Jesucristo. Y la mandó a ser un emperador. ¿Sí? Entonces, pues se pusieron a traducirla y le pusieron por nombre Septuaginta. ¿Sí? Las Biblias católicas están basadas en la Septuaginta. O sea, no van a los originales en hebreo, arameo y griego, sino a latín.
¿sí? O sea, no diga que se había traducido, ¿verdad? Bueno, entonces la Septuaginta es la Biblia en latín, ¿sí? Cuando todavía a principios del siglo XX, ¿sí? Las misas se hacían en total latín y se leían el Evangelio en latín. Entonces, por eso las personas entraban y salían de la iglesia igual, porque tenías que saber latín, y pues, o sea, era únicamente para el conocimiento de lo que la Iglesia Católica dice que es la iglesia, que es de sacerdote para arriba. Todos los demás son feligreses, ¿sí? O laicos, o sea, gente que no es ordenada por la iglesia, esto es, por las autoridades religiosas. Bueno, por eso es que tradujeron, ¿sí? La Septuaginta, ¿sí? Y Gahal se traducía como eclesia. Sin embargo, no se refiere necesariamente a una asamblea religiosa. Vamos a ver qué dice ahí en Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ahí esa multitud es la palabra en hebreo gahal, ¿sí? Que en la Septuaginta está traducido como eclesía. Y después vamos allá al 49:6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Ahí está la palabra. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron todos. Y finalmente sería Salmo 26:5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. ¿Okay? Esa es la palabra que se utilizaba para designar una reunión de personas. Dice, ni aún a una congregación de seres humanos, dice el Salmo 89:5. Vamos a ver. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Sí? Dice, aunque con mayor frecuencia, sí se refiere a la congregación de Israel. ¿Ok? Entonces, por un lado vemos que era una reunión, aunque no del aspecto religioso, y por otro lado se refiere a la reunión de los santos, que en el Antiguo Testamento será de Israel. Ahora, la palabra griega eclesía significa una asamblea y se usaba en un sentido político, no religioso. ¡Ay, cómo! Vamos a ver. No se refería a las personas, sino a la reunión. En otras palabras, a las personas no se les consideraba una eclesía cuando no estaban formalmente reunidas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. La palabra se usa en este mismo sentido secular 2 veces en el Nuevo Testamento. Una es ahí en Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces esa era una eclesía, una reunión, pues, de personas que ahí estaban juntas, pero no sabían ni para qué. ¿Ok? Y después el versículo 41. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Ok? Entonces, esa reunión
meeting, ¿qué otra palabra se utiliza actualmente? Aglomeración. Meeting, ¿qué? Aglomeración. Aglomeración, multitud, etcétera. Sí se utilizaba de forma secular, esto es, no con un cariz religioso, ¿sí? También se utilizaba la palabra eclesía, pero solamente para grupos de personas, ¿ok? Cuando se usa la misma palabra griega en el Nuevo Testamento, adquiere aspectos más ricos y amplios que en su sentido básico secular. Por ejemplo, las personas mismas, ya sea que estén reunidas o no, son la eclesía. ¿Okay? Entonces ahí hay un cambio. En el sentido básico, eclesía es la asamblea, pero una vez en el Nuevo Testamento que se le llama iglesia o eclesía a la congregación de los creyentes, ya se utiliza estén reunidos o no. ¿Por qué? Porque como si no fue el cambio espiritual, ¿no? O sea, de algo secular a algo espiritual. Espiritualmente, la iglesia está reunida ahorita en todo el mundo, aunque no estés en una congregación. Pero ¿por qué? Bueno, a ver, cambio mi pregunta. ¿Por qué no depende la cercanía material de las personas para que sea iglesia o no? Porque cuando yo estoy allá en Haciendas de Tequisquiapan, no dejo de ser iglesia. Y cuando estoy aquí ahorita, también soy iglesia. ¿Por qué? La iglesia dice, delimita el espíritu, ¿no? Usted es miembro, ¿no?, de la iglesia. Sí, no es que seamos miembros de la iglesia. ¿Somos miembros de qué? Del cuerpo de Cristo. Por eso no depende de nuestra cercanía geográfica, ¿ok? Sino la pertenencia al cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, a través de la redención de Jesucristo, ¿sí?, en su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Depende de mí? No, todo depende de Dios. Lo único que depende de mí es creerlo. Es lo único que depende de mí. Todo lo demás lo hizo Dios. Lo hace Dios y lo seguirá haciendo Dios. ¿Ok? Dirán, ¡ay, qué detallista! Pero es que es importante que hablemos de esto para que ustedes tengan bien fundamentada el conocimiento de este tema. No obstante, la palabra como se emplea en el Nuevo Testamento todavía retiene el significado básico de una asamblea. ¿Sí? Estamos reunidos ya sea físicamente o no. Si la palabra iglesia tiene que ver con un grupo reunido, entonces los diferentes usos del concepto en el Nuevo Testamento debieran decirnos, primero, ¿cuál es el carácter o la naturaleza del grupo reunido? ¿Ok? Y ahorita vamos a ver ejemplos. Sí. Esa reunión debe de tener, sí, una naturaleza. Y la otra, ¿cuál es el propósito y las razones para que esta asamblea particular se congregue? Si regresamos al ejemplo, bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Pero dos cosas es carácter y propósito, ¿ok? Ay, a lo mejor ya no me va a dar tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque si no, le vamos a dejar esta enseñanza trunca, y necesito que veamos todos los textos juntos. ¿Dudas? No. No, ¿de veras?
excelente. Ok, pues entonces vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te queremos agradecer por las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te suplicamos, Señor, porque tú nos hagas ver a la iglesia como tú la ves. Nos hagas amarla como tú la amas, cuidarla y edificarla así como tú lo estás haciendo, porque somos miembros los unos de los otros y todos somos miembros del mismo cuerpo y bautizados con el mismo Espíritu. Te suplicamos, Señor, porque pues estas verdades que estamos viendo sean esenciales para nuestra vida y nuestra relación contigo. Te agradecemos y pedimos tu bendición para lo que resta de la reunión, en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y por él te damos gracias. Amén. Muy bien. Por cierto, aclaración. El estudio de la semana pasada, por mi error, se fue sin audio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a volver a grabar y lo publicaré tanto en el Facebook como en el YouTube en la semana. ¿Ok? Por si alguien dice, es que no se oye nada. Ahorita estoy viendo que sí se oye. Entonces, espero que este no haya tenido problemas, pero el otro lo vamos a repetir. ¿Ok? Muy bien. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.